Bienvenidos una vez más a este rincón de la web donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, un torbellino de rumores, pasión y, quizás, un amor que nació en secreto. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Demet Özdemir y Can Yaman, y el supuesto amor secreto que los unió. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Porque aquí cada vídeo es una aventura, una puerta abierta a los enigmas que cautivan nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Se acuerdan de esa pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones de forma arrolladora? Sí, estoy hablando de Sanem y Can, los protagonistas de Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en muchos lugares del mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, sencillamente palpable, de esas que traspasan la pantalla con una fuerza sísmica, que te hacen creer, sin lugar a dudas, en el amor a primera vista. Y no solo a nosotros los espectadores, que nos aferramos a cada mirada y cada gesto con devoción. No, esta conexión fue tan intensa que muchos, incluidos ellos mismos, parecían sucumbir a ella. Se rumoreaba, y con una fuerza que sacudía los cimientos del fandom, que esa conexión eléctrica que veíamos desplegarse en la serie no se quedaba encapsulada dentro de los límites de la ficción. Que algo especial, algo íntimo y verdaderamente trascendental, estaba floreciendo entre ellos en la vida real. Imaginen la escena, dos jóvenes talentosos, vibrantes, compartiendo horas interminables en los sets de rodaje, viviendo historias de amor intensas y apasionadas. Es, sin duda alguna, un caldo de cultivo perfecto para que la chispa salte, ¿verdad? Un escenario propicio para que la realidad y la fantasía se entrelacen de formas impredecibles. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular con una intensidad inusitada durante la emisión de Erkenzikuş. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, los foros de fans explotaron con teorías y debates apasionados, y cada interacción entre ellos, cada mirada cómplice que se cruzaban en público, cada fotografía compartida, era analizada, diseccionada y reinterpreta al milímetro. Se hablaba de salidas secretas, de encuentros discretos que desafiaban la discreción, de gestos aparentemente inocentes que para los ojos de los más observadores, delataban algo mucho más profundo que una simple amistad profesional. Los paparazzi, por supuesto, se convirtieron en depredadores incansables, a la caza, con sus lentes listos, intentando capturar una prueba irrefutable, un instante capturado en el tiempo que confirmara este supuesto idilio. Y aunque nunca se llegó a una confirmación pública y directa por parte de ellos, las señales, para una gran mayoría, eran abrumadoramente claras, casi como un susurro persistente en el aire. Piensen en la presión monumental de ser dos estrellas en ascenso meteórico con miles, quizás millones, de ojos puestos en cada uno de sus movimientos, analizando cada uno de sus pasos. Si realmente existió un amor secreto como sugieren tantos, la necesidad de mantenerlo oculto, de protegerlo de la vorágine mediática, habría sido prácticamente insuperable. Quizás para preservar su relación del escrutinio público implacable, o tal vez para evitar cualquier confusión o desilusión entre sus personajes en la serie y sus vidas privadas. Es una dicotomía fascinante, ¿verdad? Por un lado, la magia etérea de sus personajes en pantalla hacía soñar a millones de personas en todo el planeta, tejiendo un tapiz de fantasía romántica. Y por otro lado, la posibilidad palpable de que esa misma magia se replicara en la vida real despertaba una curiosidad aún más voraz, un deseo insaciable de conocer la verdad detrás de la pantalla. Hubo momentos específicos, destellos fugaces pero significativos, que alimentaron aún más estas teorías, que encendieron la llama de la especulación y la esperanza en los corazones de sus seguidores. Recuerden las entrevistas conjuntas, esas conversaciones que trascendían lo meramente profesional, donde las risas surgían de forma espontánea, donde se sentía una comodidad y una complicidad que iban mucho más allá de un simple compañerismo laboral. O las celebraciones de cumpleaños donde aparecían juntos en fotografías, a menudo rodeados de amigos y colegas, pero siempre con esa conexión especial, esa chispa sutil que saltaba a la vista, inconfundible para quienes buscaban señales. Incluso los viajes que compartían, a menudo atribuidos oficialmente a compromisos laborales o eventos promocionales, eran analizados con lupa, buscando cualquier indicio, cualquier detalle que pudiera sugerir una escapada romántica furtiva. Sin embargo, es fundamental recordar, y aquí es donde el análisis se vuelve crucial, que en el vertiginoso y a menudo ilusorio mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día.
Son el combustible que alimenta las conversaciones y las expectativas. A veces la química deslumbrante que vemos en pantalla es simplemente el resultado de un trabajo actoral excepcionalmente talentoso y una dirección magistral. Pero en el caso particular de Demet y Can, la intensidad, la persistencia y la ubicuidad de estas especulaciones sugieren, para muchos, que había algo más que simple ficción en juego. La forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, el apoyo incondicional que se brindaban públicamente en cada oportunidad, todo apuntaba, sin lugar a dudas, a un vínculo muy fuerte, a una conexión genuina que trascendía el guión. ¿Qué era lo que los hacía tan especiales juntos, tan magnéticos? Su energía en pantalla era, sin exagerar, magnética. Demet con su dulzura inherente, su frescura contagiosa y su capacidad para transmitir una vulnerabilidad conmovedora, y Can, con su carisma arrollador, su intensidad magnética y su presencia escénica poderosa, crearon una pareja que, de forma casi instantánea, enamoró a audiencias de todo el mundo. Cada escena que compartían entre Sanem y Can estaba cargada de una emoción cruda, de una tensión palpable, de esa atracción irresistible que te mantiene al borde del asiento, deseando ver qué sucedería a continuación. Y cuando esas chispas parecían saltar fuera del set, cuando la energía entre ellos se sentía tan real en la vida como en la ficción, la ilusión de los fans se multiplicaba exponencialmente. Se imaginaban sus citas secretas, sus conversaciones íntimas, sus momentos privados y románticos. Era como si los fans se hubieran transformado, de espectadores pasivos, en detectives privados apasionados de su vida amorosa, rastreando cada migaja de información. Uno de los aspectos más intrigantes y fascinantes de este supuesto amor secreto es, sin duda alguna, la forma en que supuestamente gestionaron la atención mediática tan feroz. Si realmente estaban juntos, habrían tenido que operar con un nivel de discreción y cuidado extremos, navegando por aguas mediáticas a menudo turbulentas. Las fotos de paparazzi, a menudo borrosas, tomadas a distancia o capturadas en momentos poco reveladores, solo alimentaban las especulaciones sin ofrecer pruebas concluyentes. Y las entrevistas, siempre orquestadas con respuestas medidas, calculadas, evitaban confirmar o desmentir directamente, dejando un velo de misterio, una zona gris que paradójicamente generaba aún más interés y especulación. Era un juego de ajedrez mediático donde las reglas eran complejas y la información, escasa. Es cierto que con el paso del tiempo y la inevitable evolución de la vida, sus trayectorias personales han tomado caminos separados. Ambos han tenido otras relaciones significativas y se han embarcado en nuevos proyectos personales y profesionales. Sin embargo, el recuerdo de la intensidad de su conexión en Erkenciskus y los rumores que los rodearon durante su apogeo perduran con una fuerza sorprendente en la memoria colectiva de muchos fans. Y es que hay amores, o al menos conexiones muy profundas, que incluso si no se confirman públicamente, dejan una huella imborrable en la imaginación y en el corazón de quienes los presencian, ya sea en la ficción o en la vida real. Quizás la belleza intrínseca de esta historia, si es que un amor secreto realmente existió, reside precisamente en esa ambigüedad, en ese halo de misterio que la envuelve. Nos permite imaginar, soñar despiertos y mantener viva la magia de lo que pudo haber sido, de lo que quizás fue. Nos recuerda que a veces las conexiones más profundas y significativas son aquellas que se viven lejos de los focos, en la intimidad sagrada de dos personas que comparten algo verdaderamente especial, algo que trasciende la mirada pública. Y hablando de conexiones especiales, de vínculos que despiertan nuestra curiosidad y nuestra fascinación, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman vivieron un amor secreto durante la grabación de Erkenciskus? ¿O consideran que fue simplemente la magistral conjunción de la magia de la pantalla, un guión brillante y la asombrosa habilidad interpretativa de los actores? Me encantaría sumergirme en sus pensamientos, sus teorías y sus impresiones. Les invito de corazón a que compartan todo lo que les ronda la mente en la sección de comentarios. Su opinión es fundamental para nosotros. Analicemos si les parece algunos de los indicios más concretos y persistentes que alimentaron estas especulaciones, que sirvieron de combustible para la hoguera de los rumores. Hubo un momento, por ejemplo, en el que se decía que Can había viajado a Estados Unidos, supuestamente para trabajar en un proyecto cinematográfico de gran envergadura. Sin embargo, los rumores más audaces apuntaban a que el motivo real de ese viaje era pasar tiempo a solas con Demet, quien también se encontraba en el país en ese momento, aprovechando quizás una pausa en sus respectivas agendas.
Otro punto de inflexión crucial fueron ciertas publicaciones en redes sociales, momentos capturados en el tiempo, donde ambos actores compartían imágenes desde lugares que parecían ser idénticos, o al menos muy similares, con poca diferencia de tiempo entre una publicación y otra. Esto, por supuesto, llevaba a pensar casi inexorablemente en un viaje conjunto, una escapada romántica furtiva. Además, la forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas fuera del estricto contexto de la serie, con un tono visiblemente más personal, más afectuoso y cercano, alimentó aún más las sospechas y las esperanzas de sus seguidores. Es verdaderamente fascinante observar cómo la audiencia, al conectar emocionalmente de forma tan profunda con una pareja ficticia, se involucra de tal manera en sus vidas privadas, casi como si fueran parte de su círculo íntimo. Los fans de Erkenci-Kuş se sentían, y muchos aún se sienten, como si conocieran a Sanemikhan íntimamente, y la idea de que esos sentimientos intensos y esa conexión pudieran trascender la pantalla, de la ficción a la realidad, era simplemente irresistible, casi un sueño hecho realidad. Se generó una comunidad global de seguidores leales, un ejército de fans que debatían incansablemente, analizaban cada detalle y compartían cada mínima pista que pudiera confirmar sus sospechas. Recordemos también la época de mayor auge de la serie, el momento cumbre de su popularidad. Demet y Can estaban, sin duda alguna, en la cima de su carrera, viviendo un momento de gloria y reconocimiento masivo. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, era seguido de cerca por la prensa y por millones de ojos expectantes. Si algo era cierto sobre su relación, si realmente estaban juntos en secreto, mantener esa conexión oculta habría sido una tarea titánica, un desafío casi imposible de superar en el ojo del huracán mediático. Y aún así, a menudo el amor, o al menos una conexión muy fuerte y profunda, encuentra la manera de manifestarse, de asomar la cabeza, de dejar entrever su existencia. Si bien es cierto que nunca hubo una declaración oficial contundente o una confirmación rotunda de un romance secreto por parte de Demet Özdemir o Can Yaman, las evidencias circunstanciales, la química innegable y electrizante que compartieron durante la exitosísima serie, Erkenci-Kuş, fueron más que suficientes para alimentar un sinfín de rumores, teorías y fantasías entre sus seguidores más devotos. La manera en que interactuaban en público, a menudo con una naturalidad y una complicidad que sugerían algo más que profesionalismo. Las sutiles indirectas en sus publicaciones en redes sociales y los testimonios ocasionales de personas cercanas a la producción, a menudo sugerían, de forma velada pero persistente, que la relación entre los actores podría haber ido mucho más allá de una simple amistad o una relación puramente profesional. La intensidad de las escenas románticas que compartieron en Erkenci-Kuş fue tal, tan visceral y conmovedora, que para muchos espectadores era simplemente imposible creer que solo fuera actuación. Las miradas cargadas de significado, los gestos tiernos y apasionados, la profunda conexión emocional que proyectaban en cada escena de amor, parecían demasiado reales, demasiado auténticas para ser fingidas. Esto, sumado a su creciente popularidad y al fervor casi religioso de sus fans, creó un ambiente cargado de expectativas donde cada detalle, cada palabra, cada imagen, era interpretado como una pista inequívoca de un romance en ciernes, de una historia de amor que nacía bajo los focos. Incluso después de que la serie concluyera su emisión y la atención mediática directa sobre su relación disminuyera gradualmente, el mito del amor secreto de Demet y Can ha perdurado, ha resistido el paso del tiempo. Para muchos de sus seguidores, la historia de amor entre Sanem y Can en Erkenci-Kuş representa el epítome del romance idealizado, el cuento de hadas moderno. Y la idea de que esa magia tan especial, esa química tan poderosa, pudo haber existido en la vida real, añade una capa extra de encanto, un aura de leyenda a su legado artístico y a la memoria de la serie. En definitiva, si bien es importante ser honestos y reconocer que no tenemos una confirmación oficial irrefutable sobre un amor secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman, los indicios circunstanciales, la química innegable y la conexión que compartieron en Erkenci-Kuş han sido herramientas poderosas, más que suficientes para alimentar la imaginación de millones de fans alrededor del mundo, cautivando sus corazones y sus mentes. La historia de Sanem y Can, tanto en el universo cuidadosamente tejido de la ficción como en los efervescentes rumores de la vida real, sigue fascinando, sigue generando debate y sigue manteniendo viva la llama de la especulación. Y eso, queridos amigos, esa capacidad de conmovernos, de hacernos soñar y de mantener viva la chispa de la curiosidad, es parte intrínseca de la magia del cine y la televisión, ¿no creen? Es lo que hace que estas historias trasciendan la pantalla y se conviertan en parte de nuestras propias vidas emocionales.
Así que para concluir este apasionante recorrido, hemos explorado a fondo los apasionantes y persistentes rumores sobre un posible amor secreto entre The Method de Mir y Can Yaman, rumores que nacieron y florecieron durante la exitosísima serie Erken Cycus. Hemos analizado la química innegable que desprendían en pantalla, las señales sutiles pero significativas que alimentaron las especulaciones y la forma en que la presión mediática, esa fuerza implacable, podría haber influido en la gestión de su relación, manteniéndola quizás en un velo de misterio. Aunque nunca se confirmó oficialmente la intensidad de su conexión, esa energía palpable dejó una marca imborrable en la memoria de los fans, un recuerdo que perdura con el tiempo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje al interior de los entresijos de la vida de estas dos estrellas, que hayan encontrado este análisis tan cautivador como yo lo he encontrado al prepararlo. Me encantaría enormemente leer sus opiniones, sus teorías más intrigantes y sus impresiones más sinceras en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes realmente sobre este supuesto amor secreto? ¿Creen en la existencia de una conexión que trascendió la pantalla? Su voz es importante para nuestra comunidad. No olviden, si este vídeo les ha parecido interesante, revelador o simplemente entretenido, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que son amantes de las novelas turcas y de los misterios del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir descubriendo estas historias fascinantes, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias por contar. Hasta entonces.